Vale. A ver, lo que hemos hecho es hacer como un pequeño resumen esquemático sobre alimentos que actúan como inflamatorios y otros como inflamatorios, ¿vale? Entonces, lo que hicimos es, en una tabla pusimos aquellos que son más importantes, conocidos como proinflamatorios, o sea, que inducen a que haya una mayor inflamación, que son, por ejemplo, todos los alimentos procesados, ahí incluimos también los azúcares refinados, las harinas, luego las bebidas azucaradas, como los refrescos como Coca-Cola, por ejemplo, el alcohol, y otro muy importante es el aceite de girasol, ¿vale? Y los alimentos fritos que estén, o sea, que estén fritos con este tipo de aceite. Lo que queremos es, sobre todo, dejar claro el hecho de no es un medicamento, o sea, evitar o consumir estos alimentos no es un medicamento, no van a actuar de ya para allá en la inflamación, sino que es un camino a largo plazo. Sobre todo lo que hay que hacer es intentar evitar pues, los que acabo de nombrar como inflamatorios. ¿Por qué? Sobre todo porque empeoran la sintomatología de la enfermedad, ¿vale? Provocan mayor inflamación, rigidez y dolor. Pero también a nivel general, como a población general, aumentan el peso y ayudan a aumentar el colesterol malo. Y luego, por otro lado, tenemos los alimentos antiinflamatorios, que seguro que muchos conocéis, como el pescado azul por el omega 3, el aceite de oliva, las nueces, los alimentos probióticos o la cúrcuma, ¿vale? Aparecen algunos más, pero así que suelen ser los más conocidos. Y bueno, lo que hacen es mejorar un poco la sintomatología de la inflamación, sobre todo en enfermedades reumáticas, así como las articulaciones y el dolor, ¿vale? No significa que sea un medicamento y actúe como tal, sino bueno, en algunas personas, porque tampoco todo el mundo asimila de la misma manera los alimentos, pues bueno, es como un extra, ¿vale? A través de la alimentación tenemos un extra para mejorar la sintomatología. Y bueno, también ayuda a nivel general en el control del peso, que al fin y al cabo eso nos viene bien a todos, y a mantener los niveles de colesterol. Así que en el esquema lo podéis ver así de una forma un poquito resumida para que sea fácil de entender y cualquier cosa que quieran incluir Javier o Gabriel, pues genial. Por ahora, ¿qué tal lo veis? Mónica y Nacho, por el chat hemos puesto el listado de esos alimentos inflamatorios y antiinflamatorios. Lógicamente, en el documento que ha preparado Aroa está todo más bonito, mejor presentado en esquema. Sí, yo tengo la pregunta cuando dice Ari, la calidad, digamos, la categoría de harinas es una categoría, harinas cualquiera, mm, eso, por ejemplo, yo qué sé, sí, el tema de las harinas en general es mucho decir, o son realmente todas las harinas, ¿no? Sean refinadas o no refinadas, en general, harinas, ¿no? ¿Entiendo esto o no? No sé si me explico la pregunta. Sí, 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 te responden enseguida. Contesto yo, si quieres, Aroa. El caso de las harinas al final es lo mismo que cuando hablamos de cereales, ¿vale? Cuando hablamos de cereales o panes, no es lo mismo una harina refinada que una harina integral, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes una harina refinada, digamos que tú estás machacando, dentro de lo que es el grano del cereal, está el endospermo, que digamos que es donde está todo el almidón, está el germen, que es donde están las grasas y parte de los nutrientes, y luego está el salvado, que también tienes otros nutrientes, y tienes la capa externa, y tienes también mucha fibra. La gran cantidad de fibra está en esa parte. Tú cuando refinas el cereal, quitas el salvado, que es la capa de fuera, quitas el germen, que es la parte con grasa y con otros nutrientes, y dejas el endospermo, que es simplemente la parte con hidratos de carbono, para que te hagas una idea, ¿vale? Entonces, eso lo trituras y te da una harina. ¿Qué pasa? En primer lugar, que cuando nosotros refinamos un cereal estamos quitando gran parte de los nutrientes que de por sí tiene el cereal, ¿de acuerdo? Nutrientes que pues, influyen de forma positiva en la salud y aparte que nos ayudan a controlar también lo que es la propia respuesta glucémica que te da ese cereal. Nosotros
respondemos de forma diferente a la carga glucémica. La carga glucémica es cómo se modifica tu glucosa en la sangre, ¿vale? Ya no solo por la cantidad de glucosa que tiene el alimento, sino por los acompañantes que tiene. Si tú tienes, por ejemplo, fibra en un cereal integral, va a hacer que ese control de la glucemia sea mejor. En cambio, si la quitas, el control de la glucemia no va a ser tan bueno, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por ejemplo, sí que se ha visto que en algunos ensayos, relacionándolo con la inflamación, el tema de los cereales, sí que hay algunos nutrientes que contiene el cereal integral que se relacionan con acción antiinflamatoria. Sin embargo, lo que sería un cereal como tal refinado, que al final son hidratos de carbono puros y duros, y encima con un procesado muy fuerte, que ya no solo es almidón, sino que el almidón se lo partes en trocitos más pequeños, dando lugar casi incluso a veces a azúcares simples, la respuesta que tiende a ser proinflamatoria, ¿vale? Esto se hace por diferentes cascadas a nivel metabólico, da lugar al final dentro de las células del sistema inmune, de los macrófagos, etcétera, que haya una translocación de unas moléculas al núcleo y así poco a poco de una cascada que se sinteticen más moléculas proinflamatorias. Por tanto, los cereales refinados como tal o harinas refinadas y azúcares simples y demás sí que van a promover la inflamación. Sin embargo, tienes un cereal que puede ser pues integral, que va a hacer justo lo contrario. Aunque hay ciertos matices que, como luego Fernando tiene alguna pregunta que tiene que ver con temas también de pan y demás, ya los dejamos si acaso para después. No, pero fenomenal. Oye, por cierto, se me ha ocurrido grabar desde el principio y bueno, yo creo que estáis comentando y diciendo cosas muy, muy, muy interesantes. Recordarme, si queréis, que bueno, que os traslade el enlace del vídeo de esta sesión e incluso quizás luego al final vosotros decidís para el resto de compañeros que no se han conectado para darles envidia, porque la verdad es que, bueno, el speech que habéis dado sobre inflamatorios y antiinflamatorios hasta ahora está fantástico. Pero bueno, ya que encaja ahora, porque estamos hablando sin querer del pan, porque, bueno, pues Nacho nos lo ha puesto en bandeja, yo creo que ha quedado muy claro la diferencia de harinas y el tratamiento, ¿verdad? Entonces, en estos días, como sabéis, de confinamiento, en muchas casas nos ha dado por hacer cosas en la cocina. Y, bueno, por cierto, uno de los componentes que se agotó en los supermercados fue precisamente las harinas. Bueno, y en mi familia nos ha dado por el pan también. Entonces, bueno, la verdad es que nos sale un pan integral. Por cierto, sin azúcar y sin sal, porque yo soy el bicho raro de la familia que le va quitando porquerías a las cosas, nos ha salido un pan que, bueno, pues que nos gusta mucho, ¿no? Lo que pasa que, claro, no es el mismo que sale de la panadería. O sea, lleva harina integral, lleva esa levadura que te la venden también en la panadería, como sabéis. No lleva sal ni azúcar, como os he comentado, pues puesto agua y, bueno, y al horno. Entonces, la pregunta sería, claro, eso fermenta igual. Voy directamente, Javier y Gabriel, Gabriel y Javier, y Aroa. Voy directamente al grano. Eso fermenta igual en el estómago, en el tubo digestivo, porque además, Javier, tú mismo nos volvías a recordar las conexiones que hay en la permeabilidad intestinal, ¿verdad? Y la conexión con la inflamación. Pues por ahí va la pregunta, pero que calderilla para vosotros. Sí. Gabriel, tú mismo, que estás ahí con tu pedazo de máster de tecnología de los alimentos y en fin, y sabes lo que ni los alimentos saben de ellos. Que si fermenta, ¿dónde quieres decir? Que no he entendido del todo la pregunta. Sí, por ejemplo, uniendo con sesiones anteriores que hemos tenido entre nosotros, hablábamos y sobre todo vosotros nos explicabais que no es el mismo pan el que te hacen en las tiendas estas que te lo sacan en 15 minutos, ¿verdad? Que el que compras en la panadería de leña de fuego con masa madre, etcétera, etcétera, etcétera. Y que eso tenía diferente proceso digestivo, que ese otro pan, el más artificial, el más industrial, tenía que seguir fermentando en
lo que es el estómago, el tubo digestivo, la parte que sea, ¿verdad? Y que pues eso genera una serie de problemas. La pregunta iba un poquito por ahí. Los panes que las personas hemos elaborado estos días en nuestras casas, bueno, pues supuestamente tienen ingredientes correctos, vamos a ponerlo así, pero claro, no es el pan este súper bien elaborado, bueno, rico, de una panadería de horno de leña. Por ahí va la pregunta. Vale. Además, mi trabajo, el del máster, iba a ser haciendo panes. Me pasa que al final no los vamos a poder hacer, entonces como va a ser un poco más revisión, de aquí a unos días saber un poco más. Pero en principio, uno de los factores que afecta mucho a la calidad del pan es el tipo de fermentación que tiene. No es lo mismo el pan de gasolinera que suelen llevar muchas veces, el que puede estar en todos estos supermercados que se hacen muy rápido, tienen unas fermentaciones muy rápidas y con harina y con levadura artificial no, de química, a los panes que ya llevan unos procesos de fermentación más largos, que están hechos con masa madre, que además de estas levaduras tienen bacterias ácido lácticas. Entonces, este tipo de fermentaciones estás haciendo que las bacterias degraden estos compuestos que están en el pan, por ejemplo, el gluten. Sí que hay algunos estudios que se ha visto que con fermentaciones de masa madre, esta red de gluten que parece que causa los problemas a las personas que son celíacas, pues parece ser que según qué fermentación, tiempos, con qué bacterias, se podría degradar e incluso lo podrían tolerar. Me pasa que eso, pues al final, si eres celíaco, lo mejor es no arriesgarte a tomar uno de masa madre. Y luego, además, en estas fermentaciones se producen muchos compuestos que serían, como estábamos hablando antes, de antiinflamatorios, proinflamatorios, pues muchos de estos compuestos, fenoles o unos nutrientes que, como podrían ser, no vitaminas, pero que podrían tener este efecto antiinflamatorio, antioxidante, que también nos ayuda para nuestra salud. Y luego otra cosa que influye mucho es el tipo de harina con la que hacemos el pan. No es lo mismo las harinas integrales, como decía Fernando, porque ahí tenemos, y como ha explicado antes Javi, hay muchos más compuestos que son beneficiosos para la salud. Y luego el tipo de cereal. Por ejemplo, mi trabajo iba a ser con harinas de cebada, que son muy ricas en betaglucanos, que es un tipo de fibra soluble que luego también en función de la fermentación pues se consigue reducir el peso molecular y esto se asocia con distintos efectos en el cuerpo, como el índice glucémico que estábamos diciendo antes, la respuesta que tiene esa glucemia en nuestro cuerpo se consigue reducir. Luego también con los betaglucanos, con la absorción de colesterol, también ayudarían a reducir estos niveles. Creo que está autorizado por la EFSA que cuando la porción de alimento tiene una cantidad, me parece que son 3 gramos por porción, pueden poner ese claim que se llama de ayuda a mantener unos niveles adecuados de colesterol. Es decir, que al final, en función, si cogemos unos cereales integrales y de buena calidad, pues tiene beneficios ya no solo a nivel de inflamatorio, sino en la salud que pueden ser interesantes. Bien, entonces, ese pan de cebada que con un diseño experimental tuvieras intentado ver, ¿verdad?, las propiedades, los efectos que tiene, la variable de elaboración de ese pan, ya fuera en el horno de leña que tienes debajo de tu casa o si lo haces tú mismo, esa variable sería una variable a tener en cuenta o porque los componentes son los mismos. Sí, lo que nosotros se supone que íbamos a hacer, más que el horno donde lo vayas a hacer, es el tiempo de fermentación que lo tengas, la temperatura a la que se produzca esa fermentación. Todo eso sí que parece que influye tanto en los componentes como en la calidad que va a tener al final el pan. Vale. Si lo tienes más tiempo, la calidad del pan, la calidad sensorial va a ser mejor. Bueno, esto se está poniendo interesante. Tiempo de fermentación. En las recetas que los comunes mortales, que no sabemos nada de esto, estamos utilizando, son entre 30 a 45 minutos. Yo lo que estaba leyendo es que esto es
un poco al final está sesgada hacia los betaglucanos, que es lo que queríamos estudiar. Pero, por ejemplo, en un artículo que estuve leyendo, en función del tiempo que estaba, aquí en este artículo estaban hasta más de 8 horas. Entonces, en las primeras 4 horas veían que se producía una disminución de los betaglucanos solubles, que serían los que tendrían ese efecto para mantener el colesterol, porque son los que están consumiendo en un primer momento esas bacterias. Pero luego de esas 4 a 8 horas, estos solubles aumentarían porque se rompía otro tipo de fibra, que era la insoluble, entonces al romperse en fragmentos más chiquitines sería soluble y entonces aumentaría. Entonces, al final, pues a lo mejor tenerlo entre 4 y 8 horas sería mucho para hacerlo en casa, pero parece que por ahí aumentarían un poco los beneficios, según el estudio ese que vi. Vale. Así, Javier, Gabriel y Aroa, a ver, lo que nos estáis contando esta tarde sería una aportación muy interesante a nivel social, porque, bueno, vosotros que sois ya nutricionistas, especialistas y conocéis muy bien este tema, como lo estamos viendo, lo que conocéis es que en nuestra sociedad muchas personas, por ejemplo, bien, nos hemos puesto a elaborar el pan, pero el dato que os he dado es rotundo. Casi nadie más de 45 minutos de fermentación. Pero claro, lo que nos habéis dicho es algo muy significativo. Prolongar ese tiempo de fermentación lo que puede suponer es beneficios para la salud, no solamente ya si estás utilizando la harina apropiada, los componentes apropiados, sino todo esto. Entonces, yo, si esto es así como lo estáis contando, Gabriel, Javier y Aroa, os sugeriría que lo pensarais incluso en vuestro entorno del Colegio Profesional de Nutricionistas. Y luego esta fermentación también era con masa madre, que no es lo mismo también que con solamente levadura. Bien, claro, entonces la siguiente pregunta sería, si no es masa madre y esa fermentación es simplemente con la levadura que te aportan en la panadería o la que puedes comprar en un supermercado, realmente, pues, ¿qué diferencias también habría? Sobre todo de cara a lo que nos estáis explicando, con esos grupos de riesgo y con esas personas de alta sensibilidad al gluten y a este otro tipo de componentes, pues bueno, pues ayudarles a que vayan por un camino más seguro en su alimentación. Y sobre todo, a ver, fijaros que nos toca muy de cerca, porque vosotros mismos nos explicáis la conexión todavía no bien descubierta entre lo que es microbiota intestinal, permeabilidad, tal, y proceso inflamatorio. Bueno, pues me da la sensación de que aquí tenéis un campo interesante. Yo, por complementar un poco también la estupenda reflexión que ha hecho Gabriel, porque la verdad que está genial. Esto de que hablaba del tiempo de la fermentación y con qué haces la fermentación, porque no es lo mismo levadura solo que meter también bacterias con la masa madre, al final lo que hacen es eso, o sea, romper la estructura de las proteínas, del gluten, por ejemplo, que sobre todo para las personas celíacas y con sensibilidad al gluten, eso es un factor crucial a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Sí, pero también incluso para las personas que no tienen ningún tipo de problema, o sea, personas sanas que no tienen sensibilidad al gluten, sí que se ve que algunas partes de las proteínas del gluten podían modificar un poquito lo que es la permeabilidad intestinal, ¿de acuerdo? Ligándolo un poco con lo que hablábamos el otro día. Nosotros, al final, el intestino está formado por células que están pegadas unas con otras y cuando esto se modifica o se rompe, digamos que se abre un poco el hueco y así pasa todo que no tiene que pasar, ¿vale? Hay algunas partes de la proteína del gluten, como es la gliadina, que llegan al intestino, incluso al intestino sano, se unen a unos receptores, a partir de ahí sintetizan una molécula que es la zonulina y llegan al propio receptor de esa célula o a otro y haciendo que haya como una especie de proteólisis de las ligazones que hay entre las células, dando lugar a que haya un aumento de la permeabilidad intestinal. Se está viendo hasta incluso en individuos sanos. Claro, esto en general, que haya un aumento de la permeabilidad, pues puede pasar perfectamente desapercibido, pero en algunos ensayos se ve que en individuos sanos puede aumentar la permeabilidad, hay más histamina, puede haber un poquito más de inflamación. Entonces, claro, este tipo de fermentaciones
que son más largas, que están ya no solo con levaduras, sino con bacterias, con masa madre, que te están rompiendo la estructura, que está causando esta modificación en los enterocitos, pues es positivo. Por tanto, meter pan con esas fermentaciones, pues muchísimo mejor que un pan rápido, pero incluso para todos. O sea, ya te digo, de primeras a lo mejor no va a dar un síntoma claro, no va a dar ningún problema como está dando en los celíacos ni en las personas sensibles al gluten, pero sí que puede crear ciertas alteraciones a la larga en personas sanas, ¿de acuerdo? O sea, alguna inflamación crónica del intestino, algunas cositas que bueno, podrían dar algunos problemas. Ya te digo, son cosas que todavía se están estudiando, pero que parece que apuntan por ahí. Bueno, a ver, fenomenal, compañeros, porque como mínimo dos conclusiones. La primera que venía por parte de la pregunta de Nacho, que, bueno, ya nos habéis aclarado la diferencia entre harinas refinadas y lo que es el grano completo, que es lo apropiado, y que el grano completo, que eso no es la harina refinada, es lo que no incluiríamos en alimentos inflamatorios en el esquema que nos estaba explicando Aroa. Y luego la segunda conclusión con la que nos quedamos, a pesar de vuestra honestidad profesional y científica, de que falta todavía mucho por comprender, que, bueno, que merece la pena alargar el tiempo de fermentación cuando en casa nos pongamos a hacer experimentos con el pan. Luego, a ver, esto ya es una cuestión eminentemente personal e individual. Los enfermos reumáticos y otro tipo de personas con otras patologías, ya sabéis que somos un poco paranoicos cuando nos da la sensación de haber identificado una variable que de alguna manera parece que controla un poco nuestro estado de salud. Entonces yo, a ver, me voy a tener que poner en manos de Adriana porque me está dando ya el yuyu, y de Damaris y de Aroa y de todos vosotros a la vez, porque lo que resulta es que en las 2 últimas semanas, a ver, yo he pasado por 2 brotes. Yo nunca había tenido 2 brotes seguidos. Y bueno, lo he pasado bastante mal. Yo creo que estoy saliendo del segundo, pero es que coincide con el experimento del pan en nuestra familia. Entonces, claro, después de oír esto y después de que he cambiado un componente para mí muy fundamental en la dieta, que es el pan, y que el resto de las variables con respecto a semanas anteriores las mantengo bastante estables, porque como ya sabéis, yo soy como un relojito, yo soy muy estructurado. Pues la verdad, el próximo pan que hagamos, desde luego el tiempo de fermentación, a ver, mínimo 4 horas, desde luego. Es más, no sé si hacer un estudio de N igual a 1 conmigo, de pan con 45 minutos de fermentación, pan con 4 horas y pan con 8. Igual, con 8 horas de fermentación se me va la enfermedad reumática y entonces ya, en fin, bueno, paranoias de los reumáticos. Pero bueno, qué duda cabe que con independencia, como además nos explicáis muy bien los nutricionistas, tú en particular este argumento, Javier, lo explicas muy bien, no se trata tanto de el impacto, el componente, la cantidad del nutriente, como que en tu dieta vayas, ¿verdad?, situando muy bien todas las piezas de tu alimentación para que vayan en una dirección positiva, algunas veces con el argumento de su capacidad inflamatoria o antiinflamatoria, y otras veces por el efecto beneficioso de lo no inflamatorio con respecto a, pues bueno, pues otros procesos de salud y mejoras en el organismo. Bueno, pues fenomenal esta parte. Habéis puesto, bueno, yo no sé si queda algún fleco. A ver si os estabais guardando la última bomba y yo no me estoy dando cuenta. Gabriel, Javier, Aroa. Yo soy una cosa que, ya que estáis haciendo pan, que preparar una masa madre también es relativamente sencillo. Que en una semana con harina, agua, se puede tener una masa madre que puedes utilizar después a la hora de preparar tu pan, y seguramente tendrá aunque tengas que añadir un poco de esa levadura, que no sea solo con esa masa madre, pero probablemente sea un pan que tenga una mejor calidad que si solo utilizáis levadura de esa que venden. Vale, pues mira,
te cogemos la palabra. Por ejemplo, algunos, si nos trasladáis la receta de cómo hacer solo con harina y agua esa masa madre, fenomenal. Porque yo resulta que en mi grupo de amigos, yo tengo un grupo de amigos de cuando, a ver, algunas personas que veo por aquí, sobre todo las tengo en la parte de arriba de mi pantalla, Adriana, Aroa y Damaris, de lo que voy a hablar, pues vosotras ni existíais, no llevabais ni pañalitos. Gabriel no lo sé. Bueno, tú, Nacho, sí que has conocido la EGB, ¿verdad? Hombre, claro, claro. Bueno, Sí, qué sonrisa te he sacado, ¿verdad? Qué tiempos los de la EGB. sí, sí. Bueno, pues a ver, vamos a perdonar al resto de los presentes que no saben qué es eso de la EGB. Bueno, la EGB, pues bueno, pues era una estructura, ¿verdad?, de la educación que teníamos en España. Bueno, pues de cuando yo estaba cursando la EGB, pues que eran pues, menos de 14 años, de aquella época que te haces amiguitos. Bueno, pues esos amiguitos que te haces de la época de la EGB, bueno, pues seguimos conservando esa amistad, seguimos juntándonos y luego, pues bueno, pues cada uno, pues lógicamente más mayor, que si casado, que si con hijos, que si la madre que nos parió a todos. Bueno, y uno de ellos tiene un hijo francamente brillante que vive en Cambridge. Bueno, es un cerebrín y además se hace todo, ¿no? Él es un Mazinger, él es capaz de hacerse el todo. Y bueno, y cuando ya por el grupo de WhatsApp que tenemos nos íbamos trasladando las fotografías, mira qué pan hemos hecho en casa, pues ahora mira lo que hago yo, tal y cual. Pues bueno, viene el niñito este que tiene ya 26 años y nos manda un pan con una pinta bárbara, cortadito en rodajas, tal, que bueno, no nos creíamos de verdad que lo había hecho él. Claro, cuando le pedimos la receta, el padre nos dijo, mira, mejor que no os den la receta, porque aparte de que está en inglés, el proceso también con el tema de masa madre, pues bueno, se las trae, ¿no? Y ya nos quitó la cabeza. Nos quitó de la cabeza el coger y decir, vamos a hacer pan casero con el tema de la masa madre, ¿no? Porque el niño estaba haciendo un pan tan sofisticado y tan bueno, pero Gabriel, si tú nos dices que para personas mortales y normalitas, podemos incluso hacer nuestra masa madre, que porque es que esto, de verdad, estáis hablando, perdonad que os diga, nutricionistas esta tarde, de cosas muy potentes, porque hasta hace poco, por los medios de comunicación, se nos daba el mensaje de elegir el sitio donde íbamos a comprar el pan precisamente por la característica de que estuviera elaborado con masa madre, ¿no? Y con proceso de fermentación largo. Entonces, claro, lo que nos estáis diciendo es que la mejor calidad de pan, pues si te da la gana hacértelo, te lo puedes hacer en casa. Y claro, el punto que para algunas personas era un punto de calidad, pero difícil de alcanzar, era el de la masa madre, Gabriel. Pasó un enlace, a ver, lo encontré. Yo yo no he preparado masa madre nunca, pero sí que he visto cómo lo hacían y en este enlace creo que estaba bien explicado. Al final me parece que de manera resumida hay que mezclar agua y harina a iguales proporciones y luego eso lo dejas hasta el día siguiente y lo que haces es añadir un poco de harina. Lo dejas hasta el día siguiente, añades harina y al final de una semana tienes tu masa madre. No controlas las bacterias exactamente, que son las que van a estar allí, que a lo mejor en sitios que hagan un pan específico seleccionan esta bacteria porque le va a dar aroma a lo que sea, pero bueno, es una masa madre que se puede utilizar. Bueno, pues ahí queda. Después de esto, si a alguien le da por la locura del pan, y tú, Nacho, ya que has preguntado por la diferencia de las harinas, pues bueno, pues aquí nos queda. Bueno, por cierto, ¿algún detalle más? Porque, bueno, después de la pregunta que he hecho, hemos descubierto la masa madre. Bueno, veo que no. En cualquier caso, Gabriel, después de todo esto, si tu trabajo de fin de máster fracasa, que espero que no, te ofrecemos un trabajo de fin de máster alternativo donde, ya ves, con varias personas podemos hacer un diseño de n igual a 1 de línea base múltiple. Por cierto, un diseño muy interesante,
para ver un poquito los efectos diferenciales de panes con diferentes variables en proceso de fermentación, que si masa madre sí o no, etcétera, etcétera. Pero bueno, espero que tu trabajo de fin de máster vaya por buen camino, ¿eh? Bueno, Aroa, por cierto, estabas, yo creo que habías podido explicar los alimentos inflamatorios, pero claro, cuando aquí decimos si hay alguna pregunta en el grupo de Zaragoza, a ver, es como si nos echarais caramelos y vamos al trapo, ¿eh? Sobre todo algunos, como Nacho y Mónica y alguno. Aroa, ¿algún detalle más que nos quisieras decir sobre ese interesante esquema, que además lo podemos llevar permanentemente en el teléfono para no olvidarnos de lo que es inflamatorio y antiinflamatorio? No, la verdad que yo creo que he dicho todo y sobre todo con las grandes explicaciones de Javier y Gabriel, que han estado genial. Y cualquier duda que tengáis o cualquier cosa. Y bueno, ya si queréis aprovechar a hacer pan y hacer kéfir, ya estaría perfecto. Hacemos todo de una vez. Bueno, pues muy bien, Aroa. Por cierto, para el kéfir, a ver, una ronda por aquí. ¿Quién hace kéfir en su casa? Yo Bueno, no. pues con el Bueno, kéfir... alguna vez hice, pero no, ya no, ahora no. Vale. Bueno, pues si queréis hacer kéfir, en nuestra familia algo sabemos de kéfir y el honguito, pues cuando ya crezca el niño, pues os podemos dar también el honguito, porque ya sabéis que lo del kéfir además es una cosa muy social, ¿eh? Que te lo vas dando entre amigos y entre familiares, ¿eh? Toma el honguito y te enseño cómo se prepara y ahí está, ¿eh? Entonces, bueno, pues pan y kéfir. Y con lo que decías, Aroa, yo, fíjate, esta tarde, a ver, siempre me siento así, pero esta tarde el que tú estés haciendo el practicum en Harper, por cierto, también Damaris, y que puedas tener la oportunidad como estudiante de nutrición de compartir algo en el mundo real, de intentar ayudar y ayudarnos a personas que tenemos una serie de patologías crónicas y que estés en compañía de profesionales de lo que es, tú estás estudiando en la universidad y que estés trabajando con ellos, elaborando documentación juntos y que, bueno, y que participes en sesiones como las de hoy, yo la verdad es cuando dices, bueno, pues en Harper también qué bueno que podamos ofrecer a personas que estéis en la universidad pues esa formación que desde luego un profesor en las clases antes presenciales, ahora online con el PowerPoint, desde luego no os podemos aportar para nada. Pues yo la verdad, me alegro de ello y de verdad, también mi orgullo con Gabriel y Javier, por lo que le habéis aportado a vuestra futura colega. Que la tenemos casi a punto de tener la certificación para echarse al mundo y ya, pues bueno, como vosotros. Bien, Oye, bueno, sí. hay también kéfir, pero hay kéfir de leche y hay kéfir de agua, ¿no? Entonces, eso no sé yo si, porque alguna vez he escuchado del kéfir del agua, incluso me han dado, y no sé qué es mejor o no. Por otra parte, ya lo enlazo también con el tema de la leche, porque claro, la leche, creo que no he leído el documento, pero no sé si está entre los antiinflamatorios o inflamatorios, o acaso intervenga en la absorción intestinal, ¿no? No lo sé. ¿De eso se puede hacer así algún comentario o algo o no? Sí, claro que sí. Cierto, Nacho. Mira el chat porque aunque no hayas podido ver el documento, en el chat os he Sí. puesto todo el listado y vas a poder ver cómo la leche y sus derivados, nuestros nutricionistas nos lo han puesto en el apartado de alimentos inflamatorios. Entonces, bueno, pues creo, Sí. inflamatorios, sí. Entonces creo que son dos preguntas muy concretas. El kéfir, si con leche con agua, yo desde luego en nuestra familia lo hacemos con leche. Y luego, bueno, el porqué o la razón de que la leche y sus derivados estén en alimentos inflamatorios. Solo están en inflamatorios para aquellas personas que son susceptibles a tener problemas con lácteos, ¿vale? Con la leche y demás. No estarían dentro de proinflamatorios para la población general. Creo que hay una pequeña nota
No sé Sí. si en lo que has copiado está o si no en el documento sí que está. Sí, en el caso de presentar algún tipo de intolerancia. Es el caso de, como hablamos, el gluten para los celíacos, son casos concretos o cualquier tipo de alergia a cualquier alimento. Lo que pasa es que la leche parece que siempre hay más personas que tienen este problema. Ya sea una alergia o sea una intolerancia, siempre puede generar una pequeña reacción inflamatoria, ¿vale? Por propia respuesta del sistema inmune. Pero para la población general, en principio, no habría problema. Población general, me refiero al resto de reumáticos que no tienen problemas asociados con la leche. Vale. Esto precisamente lo acabo de poner en el chat porque tienes toda la razón, Javier. Está muy claro en el esquema que habéis hecho y sobre todo hay entre paréntesis, en el caso de presentar algún tipo de intolerancia. Bien. Y luego lo de... Sí, Gabriel. Sí, que con el kéfir y con el yogur hay personas que tienen intolerancia a la lactosa, que a lo mejor la leche no la toleran y se producirían todos estos problemas, pero al fabricar estos productos lo que hacen las bacterias es romper esta lactosa. Entonces serían unos productos que si esta intolerancia no fuera muy grave, que fuera una leve intolerancia, es posible que los pudiera tolerar bien y no existieran esos problemas. O sea que siempre nos habéis dicho que la leche, pues bueno, puede sentar mal a muchas personas, pero que parece que el kéfir y el yogur es algo más seguro y sobre todo recomendable. Pero el kéfir, ¿qué beneficios aporta? ¿Es un hongo? ¿Cómo funciona eso? Yo solo lo sé hacer, ¿eh? Es un probiótico, son también bacterias vivas que ayudan en parte a gestionar un poquito lo que es la propia microbiota tuya intestinal, ¿de acuerdo? Digamos que tu microbiota intestinal, aparte de estar formada por un montón de cepas, ahí hay una guerra entre ellas. Entonces hay algunas que son un poquito, digamos, negativas porque, pues bueno, diversos alimentos hacen que desarrolles cierto tipo de flora. Esto todavía está en estudio porque es un tema generalmente nuevo y se está dando mucho énfasis ahora sobre la microbiota y demás. Pero ya te digo, hay algunas poblaciones de bacterias que parecen que tienden más a desarrollar ciertos tipos de problemas, incluso se relacionan con algunos más de cáncer colorectal, etcétera. Y en cambio otras, pues bueno, digamos que serían más positivas. Entre ellas hay algunas bacterias de este tipo, como las del kéfir o otras de otros probióticos que serían positivas, ¿de acuerdo? Probiótico en sí es una bacteria viva que tú te comes y llega al intestino y ayuda a gestionar un poquito la población de bacterias que tú tienes ahí. Vale. Y por supuesto, pues bueno, tener una buena microbiota intestinal es beneficioso para el propio sistema inmune, etcétera. Para la propia permeabilidad intestinal que estábamos hablando antes. Realmente tiene beneficios para tu salud de forma genérica y también para las enfermedades reumáticas, por supuesto. Bueno, pues excelente. Vale. Está fantástico, está muy bien.